Psiquiatría. ¿Existe la enfermedad mental? Sobremedicación y delito. No hay anomalías biológicas responsables de las llamadas enfermedades o trastornos mentales, simplemente, porque la enfermedad o trastorno mental no tiene existencia biológica. Todo diagnóstico y tratamiento en psiquiatría, especialmente en psiquiatría biologicista, presupone la existencia de algo llamado enfermedad o trastorno mental. Pero, ¿qué quieren decir los médicos psiquiatras, exactamente, con enfermedad o trastorno? Semánticamente, enfermedad significa simplemente lo opuesto a tranquilidad o alivio. Pero, enfermedad o trastorno no quiere decir cualquier cosa que perturbe la tranquilidad, ya que tal definición significaría que perder un empleo o los problemas que acarrean los enfrentamientos, las depresiones económicas o las peleas con nuestra pareja serían enfermedades o trastornos. Las enfermedades son algo por lo que las personas van a ver médicos. La gente consulta a los médicos acerca del problema de alcoholismo y, por consiguiente, el alcoholismo se convierte, por definición, en una enfermedad o trastorno. De aceptar esta definición, por ejemplo, que por alguna razón la gente consulte a los médicos sobre cómo sacar la economía de la recesión o cómo resolver los problemas conyugales o con un vecino, estos problemas calificarían como enfermedades o trastornos. Claramente, esto no es lo que se quiere decir con enfermedad, pues, existe una definición más estrecha de enfermedad que requiere de una anomalía biológica. Pero, no hay anomalías biológicas responsables de las llamadas enfermedades o trastornos mentales porque la enfermedad mental no tiene existencia biológica. Es más, la enfermedad mental tampoco tiene una existencia no biológica, excepto en el sentido que el término se usa para indicar desaprobación de algún aspecto de la mentalidad de la persona. La teoría, concepto o idea que sostiene que la enfermedad o trastorno mental es una entidad biológica es fácil de refutar. Una lectura imparcial de la literatura reciente no nos proporciona la esperada clarificación de la hipótesis de la catecolamina, ni provee evidencia persuasiva sobre otras diferencias biológicas que pueden caracterizar los cerebros de pacientes que padecen una enfermedad o trastorno mental. Muchas preguntas quedan sin contestar acerca de la biología de los trastornos mentales. De hecho, las investigaciones aún tienen que identificar causas biológicas específicas para cualquiera de estos trastornos. Los trastornos mentales se clasifican sobre la base de síntomas, simplemente, porque aún no existen signos biológicos o pruebas de laboratorio para ellos. Realmente, aquí y ahora los médicos psiquiatras no saben qué causa cualquier enfermedad psiquiátrica. Es un hecho no reconocido el que los psiquiatras son los únicos especialistas médicos que tratan trastornos que, por definición, no tienen causas o curaciones conocidas. Un diagnóstico, éticamente, debe indicar la causa del trastorno mental, pero, como las etiologías de la mayoría de los trastornos mentales es desconocida, los actuales sistemas de diagnóstico no pueden reflejarlos. No existe ninguna evidencia que cualquiera de los trastornos psicológicos o psiquiátricos tenga un componente genético o biológico. Algunos personajes siniestros afirman que las drogas psiquiátricas curen un pensamiento, emociones o conducta que se denomine enfermedad o trastorno mental, demuestra la existencia de causas biológicas en las enfermedades o trastornos mentales. Pero, este es otro argumento fácil de refutar. Supongamos que nuestro vecino está a los martillazos contra la pared que divide nuestra vivienda de la suya y que a nosotros no nos gusta que esté a los martillazos. Supongamos que lo forzamos a que tome una droga que lo invalide tanto que ya no pueda dar más martillazos. ¿Acaso prueba esto que su afición a dar martillazos contra la pared es causada por una anomalía biológica que es curada por la droga? Esta forma de pensar, tan estúpida como parece, es común entre los psiquiatras. La mayoría de las drogas psiquiátricas, si no es que todas, son neurotóxicas, esto es, producen en mayor o menor grado una incapacitación neurológica generalizada. Detienen la conducta que disgusta a algunos, incapacitando tanto a la persona que ya no puede sentirse enojada, infeliz o deprimida.
Pero, llamarle a esto curación es absurdo, falso y mentiroso, tan absurdo, falso y mentiroso como la extrapolación que la droga le debe haber curado a tal persona una anomalía biológica, misma que causa las emociones o conductas que a algunos les disgustan. Cuando son confrontados con la falta de pruebas que la enfermedad o trastorno mental es una entidad biológica, algunos defensores de tal creencia dicen que las enfermedades sí existen y que pueden definirse como tales sin que haya una anomalía biológica que la cause. La idea de una enfermedad o trastorno mental como una entidad no biológica requiere de una refutación más extensa que la postura biologicista. Lamentablemente, algunos creen que las personas están enfermas mentalmente solo cuando su pensar, emoción o conducta es contraria a lo que es considerado aceptable, es decir, cuando a otros, o a los pacientes mismos, no les gusta algo acerca de ellos. Una manera de ver el absurdo de llamarle a una cosa enfermedad o trastorno, no porque haya anomalía biológica sino porque algo nos disgusta en una persona, es observar cómo difieren los valores de una cultura a otra y cómo cambian con el tiempo. Una de las tareas de la psicología es proveer definiciones para salud mental y enfermedad mental, pero no existe acuerdo general entre psicólogos y psiquiatras sobre la naturaleza de estas. No hay ni definiciones aceptadas ni un parámetro para comparar un estado psicológico con otro. Muchos escritores dicen que es imposible establecer definiciones o estándares básicos, esto es, un concepto universal de salud mental. Estos escritores aseveran que debido a que una conducta es considerada normal y saludable en una cultura, pero neurótica o aberrante en otra, todo es una cuestión de prejuicios culturales. Quienes mantienen esta posición insisten que lo más que puede hacerse es definir la salud mental como el acato a las normas culturales, declarando que el hombre está psicológicamente sano en la medida en que esté adaptado a su cultura. La pregunta obvia que surge ante tal definición es ¿qué pasa si los valores y normas de una sociedad dada son irracionales? ¿Acaso puede la salud mental consistir en estar adaptado a tal irracionalidad? ¿Qué decir entonces de la Alemania nazi, por ejemplo? ¿Acaso un empleado del Estado nazi, que se siente sereno y feliz en tal régimen, es un caso de salud mental? Los expertos dicen muchas cosas. Y confunden la moralidad con la racionalidad, diciendo que el respeto a los derechos humanos es racional cuando, de hecho, no es una cuestión de racionalidad sino más bien de moralidad. Además de ser incapaces de ver la diferencia, algunos expertos confiesan sus valores, que el respeto a los derechos humanos es bueno y que la violación de los mismos, como en el nazismo, es malo. Pero, luego dicen, violar estos valores es irracional o enfermedad mental. Aunque los practicantes de psiquiatría y de psicología clínica no lo admitan, estas disciplinas tratan esencialmente de valores. Valores ocultos bajo la manta de un lenguaje que hace que nos parezca que no son valores, sino que se habla de promover la salud. Mi respuesta a los expertos es la siguiente. Una persona que viva en la Alemania nazi y que esté bien adaptado a la misma anteriormente era considerado mentalmente sano por esa sociedad, pero si lo juzgamos con los valores de una sociedad que respeta los derechos humanos está enfermo, como el resto de su cultura. Sin embargo, alguien como yo añade que tal persona está moralmente enferma, reconociendo que la palabra no tiene sino un significado metafórico. Para la mayoría de los expertos que creen en el mito de la enfermedad mental, esa persona está literalmente enferma y necesita de un médico psiquiatra. La diferencia es que yo reconozco mis valores por lo que en realidad son moralidad. Es común que un creyente en el concepto de enfermedad mental tenga los mismos valores que los míos, pero que los confunda con el concepto de salud. Uno de los casos que mejor ejemplifica lo dicho arriba es el de la homosexualidad. Hasta 1973, esta fue definida oficialmente como enfermedad o trastorno mental por la Asociación Psiquiátrica Americana, pero no a partir de ese año. La homosexualidad estaba definida como trastorno mental en la página 44 del texto de referencia de SMI. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, segunda edición, publicado en 1968. En ese libro la homosexualidad es categorizada como desviación sexual en la citada página.
En 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana votó para remover la homosexualidad de sus categorías diagnósticas de enfermedades mentales, una curación instantánea. De manera que cuando la tercera edición del DSM se publicó en 1980, observó que en sí misma, la homosexualidad ya no era una enfermedad o trastorno. Es decir, la Asociación Psiquiátrica Americana ya no considera a la homosexualidad una enfermedad psiquiátrica. Si la enfermedad o trastorno mental es realmente una enfermedad en el mismo sentido que las enfermedades físicas, la idea de descalificar a la homosexualidad o cualquiera otra mediante el voto es tan absurda como que un grupo de médicos descalifiquen la hipertensión, el cáncer o la diabetes de la categoría de enfermedad. Pero, la enfermedad o trastorno mental no es una enfermedad como las otras. A diferencia de las enfermedades físicas, donde hay hechos físicos que tratar, la enfermedad o trastorno mental es completamente una cuestión de valores, de lo correcto y lo equivocado, de lo apropiado y lo inapropiado, de lo que es y de lo que no es. En otro tiempo la homosexualidad parecía tan extraña y difícil de entender que fue necesario invocar el concepto de enfermedad o trastorno mental para explicarla. Pero, una vez que los homosexuales se movilizaron, mostraron su fuerza numérica y demandaron al menos cierta aceptación social, ya no se consideró apropiado explicar la homosexualidad como una enfermedad o trastorno mental. Un caso que se refiere a diferentes culturas es el del suicidio. En muchos países una persona que se suicida, que intente hacerlo o que piense seriamente en el suicidio es considerada mentalmente enferma. Sin embargo, esto no siempre ha sido así en la historia de la humanidad, ni siquiera en toda cultura contemporánea. Ni el hinduismo ni el budismo mantienen objeciones intrínsecas al suicidio, y en algunas formas de budismo se considera meritoria la autoincineración. Los celtas se burlaban de esperar la vejez. Creían que los que se suicidaban antes de perder sus facultades se iban al cielo, y que los seniles que morían de enfermedad se iban al infierno. Una interesante inversión de la doctrina cristiana. Algunas culturas esperan que la esposa se eche a la pira funeral de su esposo. Probablemente, el mejor ejemplo de una sociedad donde el suicidio es aceptado socialmente es Japón. En lugar de considerar el harakiri como resultado de una enfermedad o trastorno mental, en algunas circunstancias los japoneses lo consideran normal y aceptable, como cuando salvaguardan su honor o si un japonés es humillado por algún fracaso. Otro ejemplo que muestra que para los japoneses el suicidio es considerado normal, y no algo loco, fueron los pilotos kamikaze que en la Segunda Guerra Mundial se usaron contra la Marina norteamericana. Se les daba suficiente combustible para un viaje de ida, una misión suicida, donde localizaban a las fuerzas navales americanas y deliberadamente estrellaban sus aviones en los barcos enemigos. Nunca hubo un kamikaze americano, o cuando menos ninguno promovido oficialmente por los distintos gobiernos americanos. La razón de esto radica en las diferentes actitudes hacia el suicidio en América y el Japón. Puede cometerse el suicidio solo por personas con enfermedades psiquiátricas en América y por personas normales en Japón. ¿O es la aceptación del suicidio en Japón un fallo de ver anomalías psicológicas en una persona? ¿Estaban los pilotos kamikaze mentalmente enfermos, o simplemente provenían de valores diferentes a los nuestros? Pero, incluso en los Estados Unidos no se realizan actos virtualmente suicidas para salvar a otros soldados o al propio país durante guerras, y no se les considera enfermedad o trastorno sino valentía. Porque creemos que estos son héroes y no lunáticos. Parece que condenamos, o diagnosticamos, a los suicidas como locos o enfermos solo cuando terminan sus vidas por razones egoístas, como es que ya no puedo más. Más bien que cuando benefician a otros. El punto en cuestión es este, y no el suicidio. Lo que demuestran estos ejemplos es que la enfermedad o trastorno mental es simplemente el desviarse de lo que las personas quieren o esperan en una sociedad en particular. La enfermedad mental es cualquier cosa en una mentalidad humana que ocasione un gran disgusto en otra persona que lo describe así. Esta situación puede resumirse en que los trastornos vienen y se van.
Por ello, en 1973 los miembros de la Asociación Psiquiátrica Americana votaron para borrar todas las referencias de la homosexualidad como trastorno. Antes del voto, el ser gay era considerado un problema. Después del voto el trastorno se relegó a la bodega de antigüedades psiquiátricas. Es una cuestión de moda y, las modas cambian. Lo que está mal con este enfoque es decir que alguien tiene una enfermedad o trastorno psiquiátrico solo porque él o ella no encaja en el cuadro del supuesto diagnosticador o con las ideas de otros sobre cómo debe ser respecto a los estándares de vestimenta, conducta, pensamiento u opinión. Claro, cuando esto involucra violar los derechos de otros, el no acatarse a las normas o valores sociales debe detenerse por medio de la ley. Pero, llamarle a una conducta que no nos gusta enfermedad o trastorno, o el suponer que debe estar causada por una enfermedad solo porque es inaceptable para los valores actuales, carece de sentido. Nosotros le llamamos así porque no conocemos las verdaderas razones del pensamiento, sentimientos, emociones o conductas que nos desagradan. Cuando no entendemos estas razones, creamos mitos para dar una explicación. En siglos anteriores la gente usó mitos como espíritus malignos o posesiones demoníacas para explicar un pensamiento o conducta inaceptables. Aquí y ahora, mayoría de nosotros creemos en el mito de la enfermedad o trastorno mental. Por esto, creer en entidades mitológicas como espíritus malignos o enfermedades mentales nos da la ilusión de que creer en el mito es mucho más reconfortante que reconocer nuestra ignorancia. Llamar al pensamiento, sentimientos, emociones o conductas inaceptables una enfermedad o trastorno mental puede aceptarse si el concepto de enfermedad o trastorno mental es un mito útil, pero no lo es. En lugar de ayudarnos a entender cómo tratar a gente con problemas, o a gente problemática, el mito de la enfermedad o trastorno mental nos distrae de los problemas reales que requieren enfrentarse. En vez de estar causados por desequilibrios químicos u otros problemas biológicos, el desacato a las normas y las reacciones emocionales conocidas como enfermedades o trastornos mentales son el resultado de dificultades que las personas tienen para satisfacer sus necesidades, y también tal conducta es resultado de lo que estas personas aprendieron en sus vidas. La solución es enseñarle a la gente cómo satisfacer sus necesidades, cómo pensar y comportarse, usando cualquier posición que tengan en la sociedad para exhortar a otros a que aprendan a satisfacer sus necesidades, a pensar y comportarse. Es un trabajo de educación humana y de vigencia de la ley. No de medicina o de psicoterapias, todo lo que salga de la uva, en materia psiquiátrica o psicológica está infectado de ignorancia. Es decir, para los ojos que quieren ver, solo evidencia la decadencia en las relaciones humanas y la incapacidad para entender al otro. Gabriel Sanueza Artero. Psicoterapeuta. Psicólogo social.